My brother-in-law died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer. An agent offered us a 10-year, $500,000 policy for nearly $50 a month. Then we called SelectQuote. SelectQuote found us identical coverage for only $19 a month, a savings of $369 a year. Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, SelectQuote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. We shop, you save. Full details on example policies at SelectQuote.com/commercials. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Más Finanzas Personales. El podcast, tu podcast, que te ayuda a mejorar tu educación financiera y desarrollar tus finanzas personales mediante la generación de tu tranquilidad financiera. En esta oportunidad vamos a hablar de la inflación y su importancia. Queridos amigos, una de las variables económicas de las cuales más se habla en Latinoamérica en los últimos días, las últimas semanas, es la inflación y su alza. La inflación es una de las variables macroeconómicas más importantes de una nación. Esta es significativamente importante dado que refleja dos aspectos muy valiosos de una economía. Por un lado, el incremento promedio de los precios de los productos y por otro, la pérdida de capacidad de adquisición del dinero en un país o en una región. En otras palabras, la inflación refleja cuánto poder o capacidad está perdiendo el dinero en un determinado tiempo o periodo. Si bien es importante que exista cierto nivel de inflación, generalmente bajo o moderado, pues el incremento de los precios sin duda incentiva la producción en una economía. Una alta inflación termina desincentivando la compra de productos y desmejorando las condiciones económicas de los ciudadanos. En la actualidad, América Latina registra una inflación cercana al 8%, cuando en periodos pasados esta ha estado alrededor del 3.5%. Es decir, se presentan registros casi que del doble de lo habitual, hecho que por sí solo genera alertas o alarmas al respecto. El control de la inflación, queridos amigos, es algo que la mayoría de los países recae sobre los bancos centrales como la Fed en Estados Unidos. Los bancos centrales, para incidir en el comportamiento de la inflación, disponen de diferentes mecanismos. El más reconocido y directo, el incremento o reducción de la tasa de interés de referencia. Cuando la inflación se encuentra demasiado baja, desincentivando la producción, los bancos centrales optan por bajar las tasas de interés con el fin de incentivar la demanda y la producción, provocando de esta forma unos aumentos de la inflación. Por contrario, cuando la inflación presenta niveles considerados altos para la economía, los bancos centrales aumentan la tasa de interés de referencia, buscando desincentivar la demanda y ocasionando de esta forma disminución de los precios, que se traduzca esto en control o menor inflación. Ahora, dado que estamos viviendo tiempos en los cuales la inflación ha aumentado, vale la pena preguntarnos
¿Cómo esto afecta nuestras finanzas personales? Quiero contarte que el aumento de la inflación en las finanzas personales y familiares se ve reflejado mediante dos formas de manera muy específica. Primero, tu dinero pierde capacidad adquisitiva. Sí, y es que el porcentaje de la inflación que tu país esté presentando periódicamente corresponde al valor o capacidad que tu moneda o dinero se encuentra perdiendo. Es decir, para adquirir los mismos productos de siempre, seguramente estás teniendo que dar mucho dinero más de lo habitual. Una segunda forma de cómo la inflación repercute o afecta nuestras finanzas personales, básicamente es que los precios de los productos que adquieres en promedio están aumentando, afectando esto tu calidad de vida. Por ende, sería importante considerar cómo compensar la afectación o pérdida ocasionada por la inflación. Pero, ¿qué podemos hacer ante un incremento de la inflación? Yo quiero dejarte aquí 7 recomendaciones o pautas o claves, como las quieras llamar, para que en contextos en los cuales la inflación presenta alzas, tú los consideres como pautas de acción. Número 1, ser más cuidadosos con tus finanzas. Los tiempos de alta inflación son tiempos también retadores, son tiempos que hackean de alguna manera las finanzas de un país, de una nación y por supuesto las finanzas personales, y por tanto es importante educarnos a nivel financiero, como seguramente lo estás haciendo a través de este podcast, pero también seguir fortaleciendo nuestras habilidades y nuestras competencias financieras, sobre todo en lo relacionado con el control de nuestro dinero y la generación y multiplicación del mismo. Una segunda recomendación o pauta es aumentar tus ingresos o ganancias por encima de la inflación. Como ya lo indicamos, la inflación está generando una pérdida de nuestro dinero. Es importante que esa pérdida la compensemos, y una forma es generando mucho más ingresos o unos ingresos en términos porcentuales superiores a lo que la inflación está presentando. Me refiero al incremento de nuestros ingresos en términos porcentuales superiores a los que está registrando la inflación. Una tercera recomendación es diversificar los ingresos para disminuir la vulnerabilidad de los mismos o de nuestras finanzas. Esto básicamente se refiere a que es clave que de alguna manera no dependamos de una sola fuente de ingresos y por contrario nuestros ingresos se encuentren de alguna manera diversificados, o como se diría coloquialmente, no poner los huevos en una sola canasta. Una recomendación más es selecciona muy bien los productos o servicios que puedes consumir, pues algunos de estos pueden estar presentando una inflación demasiado alta, por lo que podrías considerar algún reemplazo de estos productos. Una quinta recomendación que quiero dejarte respecto a qué hacer frente a contextos de alta inflación es tener cuidado al endeudarte, pues el aumento de las tasas de interés de referencia por parte de los bancos centrales tarde o temprano se traduce en aumento de las tasas de créditos del sector financiero, por lo cual endeudarse puede ser mucho más costoso. Aquí una invitación especial a tener cuidado con el uso de las tarjetas de crédito, porque es mucho más costoso en contexto de alta inflación. Una sexta recomendación: puedes considerar para tus ahorros ahorrar en monedas mucho más fuertes como el dólar. Obviamente esto hay que analizarlo con mucho más detalle, pero puede ser una salida para evitar el perjuicio que las altas tasas de inflación puedan estar generando. Y una séptima
Y última recomendación que quiero dejarte para contextos de alta inflación es evalúa la rentabilidad de tus inversiones. Toca estar muy pendiente en estos tiempos de la rentabilidad de nuestras inversiones. Siempre, pero en estos tiempos toca fijarse muchísimo en que la rentabilidad de nuestras inversiones, en lo posible, esté por encima de las tasas de inflación altas que se están presentando en la actualidad. Bien, deseamos te guste y te agrade esta información. Mi nombre es Melvin Asprilla y recuerda, esto es Matt Finanzas Podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to Golo.com. I'm Steve. I lost 138 pounds in 9 months on Golo. I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo. If you're ready to take back control of your life, head to Golo.com now and see how Golo can work for you. That's Golo.com. My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid. I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked. Join over 2 million people who found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at Golo.com. That's Golo.com. Again, Golo.com.